Acá tenemos muchos de nuestros animadores, nosotros somos cerca de más de 80 animadores, tenemos acá presentes una nutrida representación de nuestros animadores, tenemos algún otro como Rubén que está ahí, en vez de estar acá, está ahí en la casa de él, sin vergüenza, pero también es animador nuestro, bueno, puede haber algún otro por ahí, pero algunos sé que van a ir llegando sobre la marcha. Y si hacemos que se presente cada uno en lo que hace, empezamos dentro de media hora. No, no, no. No, O la sea que idea, la sí. cámara los toma para que ustedes los vean. Y aquí estamos todos en nuestra sede esperando a disfrutar de este encuentro. Bueno, ¿me escuchan bien Muy bien. todos? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a ser un poco la organizadora de las actividades como para llevar un orden. Lo primero que les voy a pedir es que silencien todos los micrófonos, porque si no, para que nos escuchen a los que vamos a tener la palabra. Después sí, cada vez que alguno de ustedes quiera tomar la palabra, tiene que activar el micrófono. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, comenzaríamos entonces oficialmente esta reunión programada. Eh, Primero me voy a volver a presentar. Me presenté como, mi nombre es Mónica Calvo. Pertenezco a una UNI3 que está en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Y desde el último encuentro en Paysandú me nombraron presidenta de la Rúa. Así que asumí esta responsabilidad y por eso voy a coordinar un poco esta reunión. Primero, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes. Eh, Desearle que tengamos una hermosa jornada, porque a las UNI3 las hemos ido construyendo en el tiempo entre todos. Entonces, muy importante esta jornada que surgió, la idea original, desde Uruguay, de Andrés y todo su equipo, cuestionándonos esto de reflexionar realmente qué son las UNI3 para que todos los que participamos tengamos un mismo lineamiento y un sistema de pensamientos acorde, y después cómo nos tenemos que formar cada uno de nosotros como para sentirnos partícipe y que estamos transmitiendo la idea original. Entonces, es una jornada de reflexión. Nosotros le vamos a dar una introducción, Andrés, primeramente de todo lo que sería las UNI3, la educación no formal, y yo me voy a centrar más específicamente en el animador sociocultural o docente o facilitador, como le llamen en cada lugar. Entonces, bienvenidos a todos y agradecidos por participar de este momento. Y le paso la palabra a Andrés para que nos dé su participación. Todos saben que Andrés hace muchos años que está en las UNI3. Yo creo que desde el origen, 42 años creo que tiene, y 42 años, y es el que nosotros hemos seguido junto con Alondra, porque es como que fueron marcando el camino. Así que dejo la palabra para Andrés. Muy bien. Gracias, Mónica. Bueno, un placer verlos a todos. Y bueno, la idea hoy es como el puntapié inicial de un partido que vamos a jugar el año que viene. La idea de comenzar a reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre nuestros animadores o facilitadores o como les llamemos, sobre nuestros participantes, sobre cómo vamos realizando en el día a día nuestra labor. Es un tema que que vamos a abordar en el año que viene con detalle, porque así le podemos dar entrada a todos los que quieran compartir experiencias,
dudas, sugerencias, etcétera, para poder realizar mejor nuestro trabajo, ¿sí? Eh, Llevamos, como decía Mónica, ya 42 años trabajando en las temáticas de UNI3. Ustedes saben que somos una institución educativa, que es lo que nos caracteriza. Como tal, saben que todo el movimiento de universidades abiertas o universidades populares o como les quiero, universidades de la tercera edad comienza en la década de los 70 en Europa y una iniciativa que se expande rápidamente no solo por Europa, sino por el resto del mundo y que llega a nuestro continente en el año 83, o sea que bastante rápidamente, considerando que era una época en que no había comunicaciones como las de ahora, que son tan fáciles, que estamos todos en distintos lugares y sin embargo podemos conversar juntos. O sea que esto, la idea hoy es simplemente hacer un punteo de algunos elementos que están en la base del surgimiento del proyecto UNI3 y que en parte son los que con distintas énfasis o con distintas perspectivas llevamos todos adelante en las distintas localidades donde estamos, en los distintos países donde estamos. Nuestra definición, cuando nosotros vemos los nombres de cualquiera de nosotros, siempre aparecen dos palabras primarias y es que somos educación permanente y educación no formal, ¿verdad? Dos elementos que están en la base de nuestro devenir como instituciones educativas. Obviamente, el tema de la educación permanente es una idea que es muy antigua, ya la podemos rastrear en la antigüedad clásica. Obviamente no vamos a hacer la historia ni mucho menos de este concepto. Lo que sí interesa es que nos movemos en un campo educativo donde hay tres grandes parcelas, ¿verdad? La educación formal, la educación no formal y la educación informal. Y nosotros, como Proyectos UNI3, nos movemos normalmente o mayoritariamente dentro del ámbito de la educación no formal. ¿Cuáles son las diferencias o las características de cada uno de estos campos de la educación? Bueno, por un lado, en cuanto a la educación formal, ustedes saben que es una educación o un proceso educativo que es estructurado, es sistemático. Ana Laura, si podemos compartir, perdón, vamos a compartir pantalla porque estas características las vamos a poder ver. Bueno, yo les decía que de la educación formal es un proceso educativo estructurado, sistemático, regulado por instituciones oficiales, ya sean escuelas, colegios, universidades, y que normalmente termina con la concesión de una titulación oficial, ¿verdad? Que reconocida por el Estado. No es el campo en el cual nos movemos nosotros. Nosotros nos movemos dentro de el campo de la educación no formal. Tú pon la segunda placa, que es después volvemos a esta. La educación no formal, ahí la tenemos, que es un proceso educativo que es organizado, obviamente, pero es flexible, ¿sí? Es flexible y de alguna manera eh, no está regulado por el sistema oficial educativo de cada país. No culmina con el otorgamiento de un título oficial, pero sí puede otorgar certificaciones de distinto tipo, ¿verdad? De participación fundamentalmente. ¿Cuáles son las características claves de esa educación no formal, campo en el cual nos movemos? Bueno, es que es estructurada, es decir, no es venir y hacer cualquier cosa, todos tenemos un plan de trabajo, obviamente. Está orientada normalmente a la adquisición de habilidades específicas, de capacitación o de desarrollo personal. Eh, Está a cargo de una institucionalidad diversa, porque hay organizaciones comunitarias, centros culturales, ONGs, talleres, cursos, una variedad infinita de instituciones donde se procesan los temas educativos, ¿verdad? Un rasgo característico es que la participación es voluntaria. La gente que viene a nuestros proyectos no viene porque tiene que cubrir un determinado
camino curricular de enseñanza, sino que viene porque quiere aprender, quiere seguir aprendiendo. Es flexible en cuanto a sus contenidos y en cuanto a la posibilidad de diversidad de horarios, lugares físicos, etcétera, donde se pueda dar, y normalmente no otorga una titulación oficial, pero sí puede dar constancias de diverso tipo. Y por último, la educación informal, que es aquella que ocurre de manera espontánea, es un proceso educativo espontáneo, cotidiano, no estructurado, que se da a través de las experiencias de vida, de la interacción social y del entorno en el cual vivimos. O sea que estamos permanentemente en contextos de educación informal, ¿sí? Que estos tres campos, bueno, completan el campo en el cual los adultos y toda la gente que vive en sociedad aprende, está inmersa en un proceso educativo. Volvamos a la placa, está aquí, de educación permanente. Obviamente que con el correr del tiempo se vio que los procesos educativos podían abarcar o debían abarcar todo el trayecto de vida de una persona. No solamente la típica que era dedicada al aprendizaje de los niños o de los jóvenes, sino que era necesario que durante todo lo largo y lo ancho de la vida se pudiese estar en situación de adquisición de conocimientos, de habilidades, de vivencias, de todo lo demás. Ahí hay una definición normal de educación permanente como aprendizaje continuo y sistemático a lo largo de toda la vida, que va más allá de la educación formal, que se adapta a las necesidades cambiantes del individuo y de la sociedad, que implica la adquisición constante de conocimientos, de habilidades, de competencias para el desarrollo personal y demás. O sea que esto lo tenemos muy, muy claro. Esto está unido al concepto de educabilidad, el tema de que los adultos, en el caso de nosotros, de los adultos mayores, podemos educarnos hasta el último aliento que tenemos capacidad de realizar esa trayectoria. Y segundo, y fundamentalmente en la actualidad, la educación permanente es un derecho protegido por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos del Adulto Mayor, que empezó a regir el año pasado, una vez que México fue el 10º país que la aprobó. Para el caso de América Latina, tiene un estatuto jurídico que no lo tiene en el resto del mundo, ¿verdad? Es un derecho que tenemos los adultos mayores y que por lo tanto tenemos que defender y llevar a la práctica. O sea que en este campo de la educación permanente y de la educación no formal nos movemos. Si podés pasar a la siguiente, muy bien. Desde el inicio del proyecto educativo nuestro, hay una fundamentación teórica que está anclada en el desarrollo de la andragogía. Si nosotros tenemos que, primero tuvimos pedagogía, es la conducción del niño, en un momento determinado estos conceptos se amplían y aparece un nuevo enfoque que nos habla de la andragogía, es decir, de la conducción del adulto, del hombre específicamente. Muy bien. En la fecha en que se creó UNI3, obviamente que la andragogía fue la base utilizada para el desarrollo de nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, ustedes ahí tienen, no se puede mover la barra esa. Bueno, muy bien. Eso, ocultemos las herramientas. ¿Sí? ¿Estamos ya? Muy bien. Ahí es. De la andragogía, si nosotros vemos los primeros escritos que Alondra
comienza a producir como base de nuestra propuesta educativa, ustedes verán que todos los postulados que maneja Alondra para el desarrollo de esta experiencia están anclados directamente en los conceptos de la andragogía. El padre de la andragogía es un norteamericano que se llama Malcolm Knowles, que vivió de 1923 al 97 y que establece una teoría de la andragogía, es decir, de la conducción del hombre, de la educación del hombre, en el año 1968. O sea que, fíjense que esto es del 68, el movimiento de universidades abiertas o populares arranca en esta misma época y se comienza a expandir en la década del 70 y a principios de la década del 80 ya llega a América, ¿verdad? A través de, primero de Uruguay y luego del resto de los países. Muy bien. ¿Qué entiende Malcolm Knowles como teoría de la andragogía? Bueno, es el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender, basándose en el principio de que estos son autodirigidos, es decir, que tienen un proyecto autónomo propio de aprendizaje, ¿verdad? Que están motivados por experiencias previas, que están orientados fundamentalmente a la resolución de problemas con relevancia inmediata. Y que los adultos mayores deben comprender por qué necesitan aprender y deben ser partícipes de la planificación de su propio aprendizaje. Ahí están los conceptos clave, el autoconcepto, es decir, un adulto mayor que transita desde la dependencia a la autonomía en sus procesos educativos y formativos, la experiencia como elemento fundamental en esta etapa de adultez. Acá es fundamental los aportes de DeWitt, por ejemplo, que nosotros los utilizamos mucho en UNI3 al principio, que habla de la educación experiencial, la educación basada en la experiencia, ¿verdad? Una disposición para aprender, y esa disposición para aprender está unida a el abordaje de un conocimiento relevante y útil para el ahora y para el futuro, ¿verdad? Una orientación al aprendizaje, ya que este aprendizaje debe servir para resolver los problemas de la vida real, como por ejemplo, tenemos que manejar la tecnología, porque si no nos quedamos obsoletos. Si vamos a cobrar la jubilación a un cajero, tenemos que saber cómo funciona. Si vamos a hacer un trámite ante cualquier organismo del Estado, necesitamos saber cómo funciona, ¿verdad? O sea que este aprendizaje que los adultos mayores preconiza a través de la andragogía Knowles tiene que ver con la resolución de problemas del momento. Y una motivación para aprender, que normalmente está basada en la autoestima, en la curiosidad, en el deseo de logros, en las asignaturas pendientes, en todo ese tipo de cosas que son los que llevan que los adultos mayores se enganchen en un proceso educativo permanente. Muy bien. ¿Qué implicancias tiene esto para la enseñanza? Bueno, lo fundamental, y fíjense que acá, estas son palabras del propio Knowles, que ya no son las que usamos. Nosotros no hablamos de instructor, no hablamos de alumno, ¿verdad? Pero en su momento Knowles decía, bueno, ¿qué cambia el rol del instructor, el rol del docente, el rol de quien está a cargo de la actividad educativa? Porque este instructor se convierte en facilitador o en animador, se convierte en aquel que permite, que articula la fluidez del conocimiento entre los participantes y quien conduce la actividad. Pone en juego estrategias nuevas que no eran propias de la educación formal. Normalmente estudios de casos, juegos de rol, simulaciones, todas técnicas o estrategias que desplazan un aprendizaje basado en la memorización pura. Y como eso, obviamente, estamos hablando de algo que surgió en el 68. Esto se fue enriqueciendo tremendamente a medida que avanzó el tiempo. Y finalmente una participación del alumno. El alumno, el participante, le decimos nosotros, o el tallerista, debe estar inserto en la planificación y en la evaluación de su propia instrucción, o en su propio camino educativo. Debe ser artífice de su propio camino educativo y debe ser capaz de evaluarse a sí mismo en cuanto al recorrido de ese camino educativo, si responde o no responde
a sus expectativas, a lo que lo llevó a emprender ese camino. Muy bien. Última placa. Nosotros, y Alondra fundamentalmente, seguimos el pensamiento andragógico que no fue el original de Knowles, sino que fue el que Félix Adams, un educador venezolano, que tuvimos la suerte y el inmenso honor de recibirlo en Montevideo y de trabajar con él durante muchas jornadas sobre las temáticas de la andragogía, ¿verdad? Félix en 1986 fundó la Universidad de la Tercera Edad de Venezuela y también en la zona del Caribe fue fundamental para el desarrollo de estas ideas. Y Félix decía que la andragogía era la ciencia y el arte de instruir y de educar permanentemente al hombre, en cualquier periodo de su desarrollo psicobiológico y en función de su vida natural, ergológica y social. Entendamos por ergológica todo lo que tiene que ver con el campo extenso del trabajo, ¿verdad? Del hombre inserto en la actividad productiva, en el trabajo. Ahí las palabras claves del pensamiento de Félix Adams son los que fundamentan y están en la base de nuestro trabajo, ¿verdad? De nuestro trabajo en UNI3. La participación de todos los que se acercan a esta experiencia educativa, la horizontalidad que se establece entre quien conduce y anima los talleres y los que participan, y la flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto a temáticas, en cuanto a cómo hacer para que quien viene a una institución como la nuestra tenga la posibilidad de insertarse de acuerdo a sus necesidades y dar la más amplia oferta de horarios, de diversidad de abordajes educativos, etcétera, etcétera. Eso está en la base de lo que somos como UNI3. Y por ahí lo dejo. A ver, por supuesto que la andragogía muchas veces se dice actualmente que ya está desfasada, que ya no es la base utilizable, cosa que no es así. La andragogía sigue siendo la base de nuestra propuesta, simplemente que es una andragogía que se ha ido enriqueciendo en un campo en construcción permanente. Se ha ido enriqueciendo con los aportes de la psicología social, se ha ido enriqueciendo con los aportes de la gerontología, se ha ido enriqueciendo con los aportes de la educación, de la educación popular, de una cantidad de elementos que siguen hasta el día de hoy enriqueciendo el campo. Y que por lo tanto nosotros como instituciones que partimos del concepto básico de andragogía debemos ir incorporando en nuestro trabajo diario. Obviamente nosotros tenemos claro que la neurociencia en la última etapa se ha convertido en un elemento sumamente importante, los temas que tienen que ver con la nutrición, con la vida saludable, con una cantidad de cosas que enriquecen ese campo primario que sigue estando ahí y sigue siendo la base fundamental de nuestro trabajo, pero no nos podemos quedar dormidos en los laureles y pensar que esa receta que hace 42 años fue la que fundamentó nuestro nacimiento y nuestro desarrollo, bueno, se quedó cristalizada ahí. Nuestro deber es seguir avanzando, seguir incorporando y seguir reflexionando todos en conjunto de cómo insertamos todos estos elementos que vienen de otros campos, cuáles podemos insertar, de qué forma los podemos insertar, cómo los llevamos a la práctica, ¿verdad? Eso hace justamente al papel del animador, que es lo que ahora Mónica va a encarar. El planteo que yo les voy a hacer es un planteo, lo charlamos bastante antes con Andrés, es el momento que estamos viviendo. Es un mundo muy complejo, es un mundo donde nos tenemos que ir adaptando constantemente. Por eso lo que lo había puesto a manera de título es flexibilidad ante la complejidad. Realmente están apareciendo cuestiones que por ahí desconocemos, esto de la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, como UNI3, como facilitadores, nosotros es como que tenemos que ser flexibles para
permitirnos ir adaptándonos. Por eso me pareció interesantísimo esta imagen. A mí me gusta trabajar mucho con la imagen. Cada uno de nosotros somos los observadores. Y me pareció interesante hacer una reflexión previa donde las preocupaciones que hay a nivel mundial. Los dos grandes problemáticas que se están planteando desde la visión gerontológica es, por un lado, la cuestión de envejecimiento poblacional. Cada vez vamos a ser más viejos, eso lo sabemos, y la ciencia está aumentando los años por vivir, pero uno si se pone a pensar, las UNI3 estamos trabajando por darle calidad a esos años por vivir. La otra cuestión que también está muy presente es esto que dice epidemia de soledad. Ya existen 5 países que han hecho direcciones o ministerios para tratar la problemática. Y volvemos a esto que estamos trabajando nosotros, que nosotros realmente, decía recién Andrés, a través de la andragogía, estamos incorporando redes que vamos tejiendo entre nosotros, las personas mayores. Entonces, haciendo un repaso breve, un poco ya fue diciendo Andrés, las UNI3 siempre hemos trabajado con esta visión integradora, holística, donde hoy un poco en las presentaciones se decía, incorporamos el baile, incorporamos tecnología, incorporamos reflexión, o sea, tenemos una visión integradora que por supuesto adaptamos a la idiosincrasia propia de cada lugar. También lo decía Andrés, cada uno se presenta de formas diferentes. Y la multipluralidad. Nos aceptamos desde ese lugar y crecemos de ese lugar, porque nos damos lugar a la reflexión y al intercambio, dándonos cuenta que el otro es diferente, pero en esencia somos todos iguales. Entonces eso quise ponerlo como concepto para ir rescatando y que lo llevemos también a la reflexión. Recién Andrés decía, las neurociencias han hecho su gran aporte y es eso lo que tenemos que trabajar. Se abren campos nuevos, se abren posibilidades nuevas y la ciencia, cuando uno cuando las neurociencias dicen la neuroplasticidad, o sea, seguir creando nuevos circuitos dentro de nuestro cerebro. La neurogénesis da la posibilidad a la estimulación externa para que crezcan nuevas neuronas. Todo eso nosotros ya lo venimos trabajando, tal vez sin haberle puesto un nombre. Hoy la ciencia le ha puesto nombre. La otra cuestión que también a mí me gusta rescatar es esto de la neurona espejo. ¿Qué es la neurona espejo? Nos dice la neurociencia. Es el aprendizaje que uno incorpora a uno observando al otro. ¿Y qué es esto? Son las redes que vamos tejiendo en el contacto simultáneo que vamos haciendo con nuestros pares. Y ahora sí, ¿cuál sería el perfil de lo que llamaríamos el animador sociocultural, docente, facilitador? Y a mí me gustó esta imagen, porque cuando llega o también un directivo, cuando se incorpora a esta idea maravillosa que son las UNI3, es un desconocido. Y ese desconocido, para nosotros es un desconocido, pero también él no termina de conocer la esencia misma de las UNI3 y lo que significa todo este movimiento hasta que no lo va incorporando como parte de su vida, hasta que no se va siendo realmente protagonista
de esta forma de enseñar. Entonces, yo le puse algunas características, así como hay muchísimo para desarrollar, pero que me parece para nombrarlas en este momento. Por supuesto, cada uno que viene a ofrecer un taller tiene que estar formado en la temática que ofrece. Eso es fundamental. O sea, si viene a enseñar un idioma, tiene que estar formado, por supuesto, en el idioma. Si viene a enseñar pintura, tiene que estar formado o tener la capacidad de poder transmitirlo a los demás. Su sapiencia de vida, porque muchas veces las personas no tienen ningún tipo de título, por decirlo de alguna manera, pero sí tienen una formación de vida. Y eso es importante, porque esa formación de vida, si esa persona las puede transmitir a un grupo, a otros, es muy valioso porque, como se suele decir, aprendió en la universidad de la vida. También él tiene que tener la capacidad de poder manejar el grupo. Sabemos que somos todas personas mayores y hay que sensibilizar al grupo y sensibilizarse uno con las necesidades del todo. El manejo de grupos, hay técnicas para ir aprendiendo, para aprender a sociabilizar. El docente o el animador no tiene que venir a solamente a bajar información, sino que tiene que lograr una armonía en el grupo para que esa información o disciplina que está transmitiendo, como dicen hoy las neurociencias, en ambientes satisfactorios o ambientes amenos, se incorporan más fácilmente. Otro aspecto que yo señalé y que también hoy lo dijo Andrés es conocer el proceso de envejecimiento, que sería tener base gerontológica. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Primero, porque nosotros, como dijimos al principio, somos sociedades envejecientes, por un lado. Y por el otro lado, personalmente también estamos envejeciendo. Y tenemos características propias que también nos van a ir sucediendo. Ejemplo, una persona cuando se incorpora a las actividades tiene 70 años y en el diario vivir de su participación en la UNI3 llega a los 90, 95. Esa persona tal vez va cambiando sus características físicas, cognitivas, pero somos nosotros, esto va más hacia los que estructuramos las UNI3, ir adaptándolas a esos cambios que se van personales y ir adaptándolos a lo que va sucediendo en la sociedad. Otro aspecto es la empatía. Es fundamental, sobre todo cuando se acerca, acá me refiero a las personas jóvenes y a veces a las personas grandes también, que realmente sientan interiormente. Hay un micrófono, si pueden desactivarlo, cosas de que no se acople. La empatía. Uno tiene que ser empático con el otro, tiene que saber acompañar, pero también muchas veces saber ponerse en el lugar del otro. Muchas veces nos pasa cuando vienen animadores jóvenes que tienen mucha capacidad de armar grupos, pero a veces van demasiado rápido con el conocimiento. Y nosotros necesitamos. Linda, a ver si podés anular el micrófono. Gracias.
por eso, la empatía pasa por eso, por ponerse en el lugar del otro y sus tiempos de aprendizaje. Hay mucha gente que, o sea, que da informática, da teléfonos celulares, hoy estamos incorporando la IA. Pero por ahí cuando nos explican, lo hacen de una manera que no se dan cuenta que a nosotros nos está costando. Por eso, ser empático es importante ponerse en el lugar del otro y comprender esa necesidad diferente. Bueno, el sentido de pertenencia me pareció importantísimo ponerlo porque estamos hoy, para mí, yo sacaba la cuenta, ahí había como 54 personas que y por, mira, un segundo, la voy a hacer a silenciar. Sí. Perdón, el sentido de pertenencia. Esto, lo que le decía, la cantidad. Hay 54 personas que estamos viendo vía Zoom, 50 personas si contamos a los que están en este momento allí presentes en Uruguay. Somos más de 100 personas compartidas de ponernos la camiseta de la información y por ahí dejar cosas personales para estar en el lugar y sentir que pertenezco, sentir que soy parte de esta motivación que la vamos construyendo entre todos. Esto está muy lindo para después que reflexionemos. Y para terminar, puse esto, ¿quién es el animador sociocultural? Yo creo que es el animador, es el facilitador de posibilidades de la gente. Y punteé algunas cosas que estaban en el libro de Alondra. Permitir que las personas realmente a través de este lugar donde intercambian conocimiento, intercambian relaciones, tejen redes, se van apoyando, sean realmente, se puedan sentir protagonistas de sus propias vidas. Es un montón. Pero cuando uno se va de las 1 y 3, realmente se siente interiormente fortalecido. Y esto es importantísimo. Otra cuestión es, como dijo hoy Andrés, nos basamos en la andragogía. No es solo venir a aprender algo que me quedó pendiente, un idioma porque quiero viajar. Es descubrir la autenticidad de mi ser. Y esto no es algo, esto lo vamos descubriendo en el diario vivir, no solo los que están como animadores, que se lo dan como posibilidad a los participantes. Es un descubrir de todos, es descubrir realmente quién soy, qué sentido tiene mi vida, y yo quiero darle un sentido para poder expandirme, para poder ayudar a los otros, para poder ser más solidario, porque realmente uno se fortalece interiormente para después poder realmente tejer estas redes sociales que tanta falta están haciendo en el mundo. Y para terminar, yo puse esto, que me pareció, nosotros lo usamos en nuestros folletos de difusión. El animador sociocultural es el facilitador de poder abrir en cada una de las personas participantes puertas hacia afuera y hacia adentro. Hacia la afuera es la persona empieza a tejer redes porque se siente contenido con los más cercanos que su familia, con sus amigos, va encontrando nuevas posibilidades, va construyendo sociedades
fortalecidas. Y hacia el adentro, ¿por qué? Porque permite encontrar esas potencialidades escondidas. Tal vez uno nunca pensó que podía llegar a pintar, o nunca pensó que podía llegar a leer filosofía o reflexionar, nunca pensó que podía cantar, y sin embargo empieza a animarse y a redescubrirse a sí mismo. Eso me parece maravilloso. Este redescubrirse a sí mismo hace que se fortalezca interiormente y le encuentre el propio sentido a su vida. Por eso, en un mundo que hoy está envejeciendo, en un mundo que la ciencia prolonga los años por vivir, yo creo que nuestra misión dentro de las UNI3 y dentro de la RUA es darle sentido a esos años para ser vivida de la mejor manera. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir y ahora sí salgo de acá y vamos a abrir la posibilidad de que reflexionemos juntos.